El presente video busca proporcionar cómo una guía práctica y breve puede ayudar a los autores que tienen la inquietud de publicar sus trabajos de investigación y empiezan desde cero. Primero, se expone la importancia de publicar. Después se describen algunos tipos de publicaciones. Posteriormente, se enlistan los elementos generales de un artículo de investigación. Y finalmente, se exponen algunas sugerencias y recomendaciones de autores y editores de revistas científicas sobre cómo lograr la publicación de un óptimo trabajo de investigación. ¿Por qué es importante la publicación de textos científicos? Un trabajo de investigación aporta un avance en el conocimiento en una disciplina específica que no está terminada hasta que se comparte con la comunidad científica internacional, ya que de este modo es como se construye y evoluciona el conocimiento en todas las ciencias. Las universidades del mundo y de nuestro país deben tener el compromiso de hacer aportaciones a la construcción de avances en el conocimiento en nuestras diversas áreas de especialización, maestría y doctorado, y la publicación de textos científicos es una forma óptima de realizarlo. Las revistas científicas son publicaciones que tienen la finalidad de difundir a la comunidad científica internacional los resultados de investigaciones científicas en las ramas del conocimiento en las que se especializan. Los estudios publicados en una revista científica son elegidos por una serie de pares revisores especializados en el tema que verifican su rigor científico y pertinencia temática. De ahí el adjetivo de revista arbitrada, porque es una cartera de árbitros quien define si un artículo será publicado o no. Las revistas científicas de mayor prestigio, reconocimiento y difusión se encuentran en índices de revistas científicas, definidos por agrupaciones que respaldan la seriedad de las mismas y que miden su factor de impacto, de ahí que el adjetivo de revista indexada o indizada es muy importante. En estas revistas se publican diferentes tipos de texto. A continuación, se mencionan aquellos que son considerados para fines de medición e indicadores de algunos organismos de acreditación. El primero es el artículo de investigación. Este es un aporte de un trabajo de investigación empírica que especifica los objetivos, la revisión del estado del arte, el método y los resultados del mismo. Un artículo de investigación puede ser redactado a partir de los resultados de una tesis, disertación o cualquier otro tipo de trabajo de investigación riguroso. Si la tesis es bastante exhaustiva, incluso puede dar opción a difundirse en varios artículos de investigación. Los artículos de investigación tienen un formato general que cada publicación científica adapta, solicitando ciertos detalles específicos según el estilo o sistema al que alude. Por ejemplo, estilo con normas APA, Vancouver, sistema Harvard, entre otros. El siguiente es el artículo de revisión. En ocasiones es también traducido como reseña. Los artículos de revisión ahondan de manera muy detallada en un tema especializado, revisando, como su nombre lo indica, de manera exhaustiva, el conocimiento disponible al respecto y construyendo un análisis con argumentos fundamentados en la literatura científica existente. Otros tipos de publicaciones son los libros y los capítulos de libros. Cuando hablamos de los libros, es cuando el trabajo de investigación es extenso, puede ser sujeto a publicación en un libro. Es importante registrar los derechos y obtener un número de ISBN. Para ello, los autores pueden solicitar apoyo al centro de investigación. Cuando hablamos de capítulos de libros, en comparación con los libros,
y por lo delimitado que es cada investigación, es más viable que sea publicada como capítulo de un libro, editado con la temática especializada en la que se realizó el estudio. Por último, existen las actas de ponencias en congresos especializados. A nivel nacional e internacional existe una amplísima diversidad de congresos científicos especializados en todas las disciplinas del conocimiento que tienen la finalidad de difundir los avances en el conocimiento generado en su área. Un trabajo de investigación puede ser presentado en este tipo de congresos y a su vez ser publicado en las memorias o actas del mismo. Se sugiere comenzar sometiendo un estudio a ser aceptado por un congreso nacional y posteriormente a uno internacional. Ahora, ¿qué elementos conforman el artículo de investigación? Un artículo generalmente cuenta con elementos o apartados. Es probable que los nombres de cada apartado o sección difieran en algunas revistas. Tomando esto en consideración, a continuación se presentan los elementos más comunes. Una portada, un resumen del estudio, una introducción, una revisión de la literatura, el método, la presentación de resultados, discusión de resultados, referencias y, en las revistas que lo permitan, materiales adicionales. Cuando hablamos del resumen del estudio, es que describa los objetivos, métodos y resultados y conclusiones e implicaciones principales. Cuando hablamos de la introducción, por lo general, en esta sección los investigadores presentan el problema de estudio, los objetivos o preguntas de investigación, antecedentes y relevancia del estudio. En la revisión de la literatura es el estado del arte, del conocimiento especializado alrededor del tema de estudio, así como la revisión de estudios relevantes al mismo. Se debe redactar en un texto que integra los conceptos, teorías y análisis de la literatura revisados como ubicación del propio estudio en la misma. En algunas revistas, este texto es parte de la introducción. Ahora, el método es la descripción detallada y objetiva del proceso seguido para llevar a cabo la investigación. La presentación de resultados debe ser de manera objetiva, detallada y concisa. Igualmente, la discusión de resultados debe tener las conclusiones e implicaciones del estudio. Y para finalizar, en las referencias son las más destacadas por los autores. Ahora, hay una pregunta muy interesante, la cual es cómo lograr que la publicación de un trabajo de investigación sea aceptada. Existe una vasta lista de recursos de apoyo de autores que ofrecen recomendaciones para que los autores logren que sus trabajos de investigación sean publicados. Es importante tener claro el enfoque y la visión del estudio, asegurarse de que el estudio responde afirmativamente a las siguientes preguntas. ¿El trabajo de investigación expande la teoría o el conocimiento existente? ¿Llena un vacío de conocimiento o es novedoso e innovador? En caso de ser así, conviene difundirlo a través de publicaciones científicas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es escribir claramente y de manera sencilla, directa y fluida.
Se recomienda escribir como si se estuviera contando de manera sencilla y directa la historia de una pregunta de investigación. ¿Cómo se buscó su respuesta y qué se descubrió? Para desarrollar esta redacción, se sugiere el servicio de personas que son expertas en correcciones de estilo. Igualmente, es de resaltar que debemos explorar la diversidad de revistas especializadas que existen sobre los temas que estamos desarrollando. Un punto de partida puede ser consultar con sus colegas especialistas para solicitarles consejo acerca de qué revistas explorar. Otro punto de partida pueden ser las bases de datos, índices especializados y directorios de revistas arbitradas. Una forma de hacerlo es revisar los números más recientes de las revistas e identificar si nuestro estudio encaja con las líneas de los mismos. Es importante elegir una revista en la que se estime que el artículo tendrá más impacto, tanto académico como geográfico. También es importante revisar el ranking en el que se encuentra la revista. Existen varios aspectos internacionales que miden el factor de impacto de cada revista en base al número de veces que son citados sus artículos en un periodo de tiempo. Dicho factor de impacto se puede consultar en Easy Journal Citation Reports. Por lo anterior, se debe seguir a detalle las indicaciones para los autores de las revistas específicas a la que se enviará el trabajo. Se deben seguir los lineamientos estipulados de esa revista en cuanto a su extensión, formato, estructura, temática, sistemas de referencias, estilo, entre otras características de los manuscritos elegibles para la publicación. Una sugerencia es revisar otros artículos que se hayan publicado en la revista, para familiarizarnos con el estilo, el lenguaje, formato y vocabulario, entre otros, y adaptar nuestro manuscrito conforme a estas especificaciones. Una sugerencia podría ser pedir a los colegas que revisen y den una retroalimentación sobre el texto. Una persona que sea especialista en el tema para que nos dé su consejo técnico, y otro que no conozca el tema para que nos indique si nuestras ideas se están comunicando de forma clara y concisa. Por último, se sugiere presentar el estudio en algún congreso especializado para recibir una realimentación de los pares. ¿Por qué tener en cuenta lo anterior? Para que la versión final no tenga errores ortográficos o tipográficos o de cualquier tipo, y que cuente con las especificaciones de la revista. Cuando se envíe el manuscrito a la revista más adecuada, se debe enviar igualmente una carta de presentación o carta de motivo completa y precisa. Según las normas APA, se sugiere que dicha carta incluya detalles del artículo, información sobre presentaciones previas, información sobre textos vinculados ya publicados, aclaraciones que pudieran influir en la investigación, confirmaciones de apego a estándares éticos, confirmación de respeto a los derechos de autor de las obras citadas, cualquier información que pueda optimizar el proceso de revisión. Es de resaltar que debemos esperar la respuesta del editor. El proceso puede tomar varios meses
debido a que el editor revisará el artículo y después buscará revisores especializados en el tema, quienes la mayoría de las veces son voluntarios y revisan manuscritos en su tiempo libre. Existen 4 posibles respuestas, las cuales son no aceptado, aceptados con cambios mayores, aceptado con cambios menores y aceptado en su totalidad. Cuando usted reciba estas sugerencias, debe tomar en cuenta de manera objetiva y constructiva aquellas que sean pertinentes y reenviarlas nuevamente. Recuerden que las sugerencias de los revisores son para mejorar el manuscrito, por lo que es importante no tomarlo personal. Es rara la vez en la que el manuscrito es aceptado sin solicitar cambios o correcciones a los autores. En muchas ocasiones, las correcciones son sugeridas porque el texto no fue claro o el estilo no es el apropiado, lo que requiere cambios solamente en la redacción, pero en otras ocasiones los cambios pueden implicar repensar las ideas para hacer más pruebas o rehacer el análisis de los datos. Algo muy importante para destacar es que debemos tener constancia y perseverancia. Si el artículo no fue aceptado en el primer intento, debemos continuar enviándolo a revistas que podrían aceptarlo nuevamente. Una vez aceptado, se debe archivar la constancia de aceptación y continuar el proceso de publicación siguiendo las indicaciones del editor de la revista. Ahora, ¿qué buscan los editores? El editor de una revista es el responsable de la calidad científica de la misma, así como los autores son responsables de la calidad científica de su artículo. Los editores y revisores buscan y aceptan artículos que contribuyan al campo del conocimiento, que comuniquen ideas con claridad y que sigan las normas de estilo, que en muchos casos son normas APA. Los motivos por los cuales los editores rechazan desde la primera instancia de un artículo son las siguientes. El artículo no se ajusta a la publicación en cuanto a temática, línea y enfoque. El artículo es especulativo, no tiene calidad científica. La base teórica no es lo suficientemente fuerte. La metodología es débil. El análisis de los datos es pobre. No hace una contribución sustancial al conocimiento. No es un texto redondo, es decir, no existe congruencia y fluidez a lo largo de los apartados. Y no está escrito correctamente o no se presenta las especificaciones solicitadas por la publicación. Veremos ahora la clasificación de revistas y artículos a nivel nacional. Esto según el Índice Bibliográfico Nacional IBN Publindex, el cual está conformado por las revistas colombianas especializadas en ciencia, tecnología e innovación que se han clasificado en las categorías A1, A2, B y C, de acuerdo con el cumplimiento de criterios de calidad científica y editorial, y según perfiles de estabilidad y visibilidad reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas. Es de resaltar que la categoría A1 es la más alta, es decir, es una revista que está muy bien indexada y ha pasado por revisión de evaluadores con muy buena producción. A nivel internacional existe Scopus e Easy Web of Science, donde Scopus
es una base de datos de la editorial Elsevier que permite conocer varios índices de calidad de las revistas. Las citas se reciben en artículos y tiene un factor H de los autores. En Easy Web of Science es una base de datos para investigadores de cualquier disciplina. Entre otros muchos indicadores, permite conocer el factor de impacto de las revistas, las citas recibidas en un artículo con el factor H. A nivel internacional, el esquema es de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, donde lo mejor es el cuartil número 1. Tanto así que el rechazo de las revistas frente a los artículos que uno quiere publicar en estas es del 90%. Algunas revistas en las cuales las personas pueden publicar a nivel de Colombia son Akichan, Palabra Clave en Comunicación Social, Images de la Universidad Javeriana, entre otros. Es de resaltar que estas tres revistas están indexadas como cuartil 3 y cuartil 4 frente a Scopus. Igualmente se debe tener en cuenta que es importante mirar las revistas que tienen temas relacionados con la educación. Una revista es la llamada Educación Educadores de la Universidad de La Sabana, que podría ser muy interesante para que ustedes puedan publicar, ya que está en un estándar alto frente a Publindex. Otras bases de datos muy importantes a nivel mundial, aparte de Easy Web of Science y Scopus, es ProQuest, EBSCO, JSTOR, Springer Journals, y existe uno que es muy buscado por los estudiantes, los cuales es Google Scholar, ya que estas son de código abierto o de acceso abierto. Otras pueden ser DOAG, Dialnet, Redalic, Latindex, Cielo, entre otras, las cuales ustedes pueden ingresar y buscar muchos artículos de investigación. Bueno, ya para finalizar, les dejo un flujograma para el desarrollo y publicación de un manuscrito de una manera más gráfica. Hasta pronto.